espacio propicio para el disenso, para poder escuchar todas las voces. La academia es el lugar donde se propician los escenarios para que la ciudadanía tome una determinación frente al proceso de paz de una manera reflexiva, de una manera contundente y con argumentos. Damos una fraternal bienvenida a Fray Juan Ubaldo López Salamanca, Orden de Predicadores, Rector General de la Universidad Santo Tomás. Igualmente al decano de la División de Ciencias Sociales, Fray Sneider Lagos, Orden de Predicadores, a Diana Elizabeth Ruiz, secretaria de la División de Ciencias Sociales, la doctora María Ligia Herrera Navarro, decana de la Facultad de Comunicación Social para la Paz, a la doctora Piedad Gómez Castillo, decana de la Facultad de Diseño Gráfico, al doctor Miguel Urra Canales, decano de la Facultad de Sociología, e igualmente a la doctora Doris Janet Herrera, directora de la Maestría en Planeación para el Desarrollo, y al doctor Jorge Iván Jaramillo Hincapié, director de la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social. Para dar inicio a este encuentro, le agradecemos al rector general de la Universidad, a Fray Juan Ubaldo López, para que se dirija a ustedes y nos permita iniciar esta semana de la División Reconciliación y Paz. Un saludo cordial a todos nuestros estudiantes, nuestros docentes, a quienes han hecho posible este encuentro en esta semana de la Decanatura de División de Ciencias Sociales y en ella a sus decanos, a sus tres líderes, la decana de Comunicación Social, el decano de Sociología y nuestra decana de Diseño Gráfico, lideradas todas ellas por el padre Sneider, quien por su esfuerzo y su equipo de trabajo han hecho posible que esta semana transcurra durante un ejercicio, como bien lo decían nuestros presentadores, en el debate, pero también en saber escuchar las propuestas que este país necesita y que nuestro país lo necesita y está viviendo en este momento. Saludo de manera especial a Monseñor Omar Sánchez, obispo de la diócesis de Tibú, un dominico que hace presencia en estas regiones del Catatumbo, en las cuales la Universidad Santo Tomás participa, acompaña, pero también en ese ejercicio académico que creo es una responsabilidad para nosotros en el tema de la reconciliación y la paz y en los diálogos regionales y cómo la Universidad Santo Tomás participa en los escenarios de la vida nacional y lo hace cuando nosotros hablamos de una universidad humanista, una universidad que tiene una historia, que tiene todo un pensamiento dominicano, al ser los dominicos parte de esta comunidad que ha construido la academia y de manera especial la educación superior en la cual nosotros hemos venido trabajando. Y creo que cuando nosotros hablamos de educación superior, pues la academia participa de una manera muy importante a través de una pedagogía para la paz. Y lo que este país necesita y nosotros como ciudadanos de este país, cuando conocemos, y los invito a ello para que ustedes participen en el conocimiento de las regiones, de las diferentes situaciones y los contextos en los cuales la universidad participa y nosotros también con los escenarios en los cuales ustedes en las disciplinas que están cada uno adelantando puede darse cuenta de la riqueza, de las realidades, de las alegrías, de las esperanzas, pero también de las tristezas en nuestro país. Y cuando nosotros hablamos de una pedagogía para la paz, pues hablamos también de cuál es ese vínculo que existe desde la academia en las regiones. Y nuestra universidad, al ser una universidad multicampus, pues precisamente está hablando de su participación en las regiones. Y esa participación se da desde la docencia, desde la investigación y desde una parte muy importante para nosotros, y es la proyección social con la cual nuestras tres facultades son líderes en esos procesos de acompañamiento, de un ejercicio también en el sentido de dignificar al ser humano. Y por ello, durante esta semana, pues hablaremos o escucharemos sobre las narrativas, sobre la memoria y sobre lo que significa
dar una opinión, un mensaje y un debate sobre lo que significa nuestras regiones y cómo se vincula un ejercicio desde los diálogos de paz, desde la propuesta de la Mesa de La Habana y de la posibilidad de firmar la paz, que se da en un escenario, pero que al mismo tiempo la responsabilidad recae sobre cada uno de los actores. Y ustedes y yo nos hacemos partícipes de ese diálogo, de esa responsabilidad de construir la paz. La paz no la construye ni el presidente ni sus ministros. La paz la construimos todos desde el tejido social. Y cuando nosotros hablamos de una universidad humanista como es la Universidad Santo Tomás, sabemos que la educación es el lugar donde se dignifica al ser humano. Es una de las posibilidades a las cuales pueden acceder o podemos acceder todos nosotros. Y cuando a la gente o a las personas mejor se les ayuda en ese crecimiento y en esa escolaridad para distinguir qué significa la firma de un acuerdo de paz, es hacer pedagogía, es educar y es con criterios, o son criterios con los cuales nosotros podemos tomar la decisión de decir por qué vale la pena un plebiscito o por qué no vamos a dar un plebiscito. Pero cada uno de ustedes tendrá que tomar, o todos tenemos que tomar esa decisión, pero con conocimiento de causa, con conciencia crítica. Y cuando nosotros hablamos desde la misión de la universidad, hay una frase muy bella y es que formamos profesionales para que sean íntegros, capaces de ser críticos y que en el debate podamos tomar la decisión más acorde con lo que cada uno de nosotros quiere para el país. Ustedes son la generación de la paz, ustedes son muchos de estos jóvenes que quizás tienen situaciones vinculantes con expectativas sobre lo que significa nuestro país y lo que significa humanizar, lo que significa evangelizar y lo que significa servir. Tres cosas importantes con las cuales creo nosotros como universidad podemos apoyar y podemos construir y aportarle a los escenarios de paz en las regiones. Los dominicos en Colombia participamos en varias regiones y vinculamos la vida eclesial, la vida de la iglesia con la universidad. No estamos ajenos a ella y por eso me alegra que Monseñor Omar esté aquí dando esta lección inaugural sobre lo que significa esta semana de la División de Ciencias Sociales sobre la reconciliación y la paz y los diálogos regionales. Un hombre, una persona, un ser humano que conoce, que distingue y que sabe qué sucede en esta región del Catatumbo, una región en la cual, como hemos visto y como hemos escuchado, pues tiene diversas situaciones en las cuales muchos órganos están al margen de la ley y con los cuales nosotros tenemos que adentrarnos. Es una oportunidad para todos nosotros y en ella participamos desde las diferentes disciplinas. Así que los invito para que participemos, para que escuchemos, para que deliberemos, pero para que también podamos tomar esa conciencia crítica de lo que significa construir este país en paz y a favor de todas las condiciones y el mejoramiento continuo de la dignidad del ser humano. Así que bienvenidos, felicito al equipo que ha trabajado, que ha liderado todo este proyecto y esta construcción de esta semana de la División de Ciencias Sociales. Bienvenidos y que ojalá esto termine dando buenos frutos para nuestro país, para lo que significa el escenario de la paz en todo lo que acontece en ella y en lo que cada uno de nosotros podemos hacer. Muchas gracias. Agradecemos la reflexión de Fray Juan Ubaldo López Salamanca, rector de nuestra universidad. Y les recordamos que pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @YoSoyParaLaPaz y @EscenarioUsta, usando el hashtag reconciliación y paz, y a través de la web escenariousta.edu.co. A través de estas vías virtuales podrán estar haciendo seguimiento de toda la información de lo que sucederá durante los próximos 3 días en esta primera semana de la División de Ciencias Sociales. Para darle paso precisamente a nuestro invitado central, le voy a pedir a los directivos que nos acompañan aquí adelante para que nos acompañen desde el público.
La diócesis de Tibú desde el año 1951 ha desarrollado acciones sociales que aportan a la dignificación de los diferentes grupos poblacionales que habitan en este territorio. La diócesis de Tibú es reconocida regionalmente por su capacidad para la atención integral de la población excluida. Cuenta con la pastoral social para la ejecución de programas que se desarrollan a través de proyectos dirigidos a la asistencia humanitaria, la promoción y la defensa de los derechos humanos. También realiza acciones de asistencia psicosocial y jurídica a poblaciones víctimas, acompañamiento a procesos de implementación de iniciativas productivas y de comercialización. Acompaña a la población indígena y a asociaciones campesinas y de mujeres en procesos de la exigencia de sus derechos y libertades fundamentales. El 7 de junio del año 2011, el entonces Santo Padre Benedicto XVI nombró como obispo de Tibú a Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, quien recibió su ordenación episcopal el 8 de agosto del mismo año y tomó posesión canónica de la diócesis el 3 de septiembre posterior. Él es oriundo de Cogua, Cundinamarca, ingresó a la Orden de Predicadores para la provincia de San Luis Bertrán, en Colombia, el 7 de diciembre de 1982. Entre otras tareas en la diócesis, impulsó Red Sueños Catatumbo, donde se dan cita en la diócesis varias organizaciones como la MAP OEA, ACNUR, ONU, OCHA, el ICBF, ACR, SENA, Cáritas y otras más que trabajan en la región para colaborar en un posible escenario de posconflicto. Monseñor Omar Alberto Sánchez fue uno de los galardonados con el premio a lo mejor líder de Colombia. El trabajo que llevó a este reconocimiento se dio gracias a la contribución de mediar entre las partes del conflicto armado que hacen presencia en esta región del Catatumbo, buscando soluciones pacíficas, una razón que Monseñor Omar Alberto reconoció como propia, no solamente como propia, sino como un cumplido a la Iglesia y una respuesta a la responsabilidad de los ejercicios pastorales que se hacen en las regiones para vivir en paz. Pues sin más preámbulos, damos la bienvenida a Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos en el inicio de esta primera semana de la División de Ciencias Sociales, hablando de reconciliación y paz, diálogos regionales. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradezco esta invitación enormemente pues al conjunto de facultades que están justamente en el conglomerado de la División de Ciencias Sociales, que están provocando este conversatorio, y celebro que en las regiones, porque en este contexto urbano a veces los lenguajes, las perspectivas que tiene este tema enorme de la reconciliación y la paz, pues tiene otro enfoque. Así que agradezco que como parte de una región, desde una región, me puedan permitir o compartir lo que pueda hasta el final, hasta cuando me callen. Así que estoy muy complacido. Gracias, Padre Schneider, por esta invitación, y a todos y a los estudiantes que libremente vinieron sin ninguna coacción de ningún tipo. Los felicito, porque estos temas no siempre tienen auditorios amplios. Así que vamos a iniciar. Yo suelo decir al inicio que no funjo como experto, porque a veces nos toca estar entre expertos. Yo simplemente hago parte de una región, vivo en esa región, debato en esa región y leo esa región, así que esa es mi condición. No soy ni un gran experto ni exponente, digamos, de temas de conflicto en sentido estricto y de violencia y etc. Lo otro que siempre tengo que aclarar es que mi perspectiva no es ni de sociólogo, efectivamente, ni de comunicador, voy a hacer la tarea aquí, ni de cualquiera de esas especialidades que le son propias. Hoy está opinando muchísima gente, en todas partes se están haciendo este tipo de escenarios, son convocados personalidades que tienen la vocería de muchos temas importantes, sea de la Mesa de La Habana, sea desde la historia,
sea desde la sociología, en fin, muchísimos campos en los que finalmente este gran tema está moviéndose en muchos escenarios académicos. Pues bien, yo hablo desde mi corazón de pastor, desde mi lectura de pastor, porque eso es lo que soy allá, y en ese sentido espero que sepan interpretar, digamos, de dónde vengo, y solo vengo a hablar desde esa paz territorial y desde esa perspectiva territorial, que espero que ayude a algunos a dimensionar la complejidad de los acuerdos de paz que se vislumbran desde La Habana y que pronto empezaremos en serio a mirar qué significa la implementación de esos acuerdos. Así que el concepto de paz territorial lo entendemos muchos desde distintas ópticas. La que vengo a ofrecer es una más, y desde mi territorio, con mi mirada de pastor, y así que espero que eso en algo ayude a unos estudiantes extremadamente urbanos, a unos decanos muy interesados, pero que fundamentalmente tienen su tarea en el mundo universitario, a mirar si es posible en todo lo que diga una nueva visión o aportarle un poco más a este tema. Yo, antes de comenzar lo que traje escrito, leeré y en fin, voy a intentar hacer una presentación para que se den cuenta de dónde vivo. Lástima no tengo una foto de mi casa, pero en lo demás todo es verdadero lo que está allí. Así que vamos a iniciar como ubicándolas y ubicándolos a todos, porque no todo el mundo sabe dónde está el Catatumbo, no todo colombiano la tiene clara dónde está esa parte de Colombia, como muchos de nosotros a veces no sabemos qué sitios estratégicos hay en el Chocó o en Arauca o en la zona sur del país. A veces necesitamos los mapas, así que hazme clic allá para que vayamos y nos ubiquemos. Les recuerdo que la diócesis nuestra está en el territorio, en un territorio limítrofe con Venezuela. Casi toda nuestra, digamos, orientación de diócesis, la gran parte está, o toda sobre esa orilla está sobre Venezuela. Nosotros estamos por auto a unas 3 horas y media de Cúcuta, y nuestra ubicación fundamental está hasta el municipio de Tarra, para que se ubiquen por allá donde estuvo secuestrada Salud Hernández y digamos los periodistas que fueron llevados a ese paseo ecológico allá por las colinas nuestras. La idea es que estamos en ese territorio, pero digamos esta es la diócesis. ¿Dónde está el cosito? Por acá, digamos, esta es nuestra diócesis, pero estamos en un conjunto, porque también está la diócesis de Ocaña, donde está el Alto Catatumbo. Una parte de esa diócesis está el Alto Catatumbo, Acarí, San Calixto. De Ocaña hacia adentro, Convención, ese es el Alto Catatumbo. Ya miraremos quiénes viven allá. Yo estoy desde el Tarra hasta aquí, hasta Puerto Santander, que es una zona que tiene unas complejidades en términos de la presencia de los actores, puntualmente las BACRIM, que manejan todo el tema de la gasolina, la droga, el contrabando, etc. Hasta aquí, muy cerca de Cúcuta, se dan cuenta toda la frontera como está. Así que, digamos, este es el conjunto del territorio de lo que llamaríamos el Catatumbo. Bien, ya estamos ubicados en el mapa. A ver, ¿quiénes viven allá con nosotros? ¿Quiénes hacen su tarea? Bueno, están las FARC, históricamente no los primeros que llegaron al Catatumbo, pero digamos, hoy ya es una FARC silenciada, una FARC sin acción armada, unas FARC disciplinadas en el código de la Mesa de La Habana. Debemos decir que llevamos unos años sin una acción de las FARC determinada en términos de guerra, y eso ha permitido como que de alguna manera se abra un espectro distinto de posicionamiento de las FARC como actor que camina hacia la paz. Pero las FARC permanecieron por mucho tiempo con muchísimas acciones, con muchos dramas, como imaginarán,
Y bueno, no me voy a detener porque de lo que se trata es de que ubiquen qué actores nosotros manejamos. De una vez digo que hacemos parte de una de las zonas veredales transitorias de normalización. Ya fue seleccionado un territorio. En estos días, hace poco, ya fue la ONU, ya hicieron una visita técnica y se ubicó el terreno específico donde van a estar ubicados en este campamento con todas las especificidades, los anillos, el primer anillo pues de la ONU y el segundo anillo de las fuerzas militares a 1 kilómetro. Pero lo que quiero contarles es que en ese mismo territorio sigue fungiendo el ELN con una contundencia enorme. Sus acciones fundamentalmente en el territorio han sido contra la infraestructura petrolera. Tienen que ver, así como las FARC tuvieron muchísimo que ver con el tema de la coca, no necesariamente con laboratorios, como a veces la gente imagina. Fundamentalmente estos grupos lo que hacen es cobrar impuestos, cobrar tasas al que viene a comprarla, a los que venden insumos, a los que la transportan. Bueno, eso es toda una infraestructura y de todos sacan impuestos y las cifras pues son representativas. Bueno, el ELN se ocupa de atentados contra el oleoducto, los oleoductos que tenemos, contra la infraestructura petrolera, hoy con una modalidad nueva porque chuzan el tubo, ya no lo explotan, a través de unas mafias de unos señores que se llaman los pategrillo, donde chuzan el tubo, le sacan el petróleo crudo y después lo llevan a unas cocinas por allá en las veredas, haciendo un daño ecológico porque a veces sale mal el asunto, y eso lo transforman, casi dejándolo, lo cocinan, lo destilan y lo vuelven una especie de gasolina, que finalmente eso va a parar al proceso de la coca. Ahora, si hay tiempo, les cuento un poquito cómo se saca la coca para que realmente uno lo piense antes de cualquier cosa. Porque entonces, digamos que aquí el ELN sigue activo, domina territorios. Recuerden que lo de salud hacía parte de ese control del territorio que ejerce el ELN, y es una guerrilla que tiene una base social muy importante en el territorio. Ha hecho más base social que las FARC, es decir, que tiene campesinos, personas que están, digamos, mimetizadas en el conjunto de la sociedad catatumbera entre campesinos y tal, y realmente su presencia es efectivamente clara, digamos. Hay demasiados ojos, uno cuando se mueve en el territorio sabe que está siendo observado, etcétera, etcétera. El EPL es una de las novedades que tenemos. Desafortunadamente el EPL es un reducto. Recuerden que había habido, ya creo en el 91, había habido un acuerdo. Unos habían logrado negociar con el gobierno y otros se quedaron. Megateo hacía parte del EPL allá en el Catatumbo, pero Megateo realmente desfiguraba a esta guerrilla en el sentido de que parecía un mafioso, siempre se le mostró así, y en cierto sentido ese mafioso desdibujaba y le quitaba prestigio al EPL. Yo creo que el gobierno le hizo un favor al EPL quitándoles a Megateo, y a partir de la muerte de Megateo, finalmente el territorio, uno hubiese esperado que hubiera decaído la presencia, pero en este momento estamos realmente afectados por las acciones que está teniendo el EPL, con unas estrategias muy macabras, llenando los espacios que las FARC han dejado, porque las FARC, como he dicho, se silenciaron en el territorio, no sin dejarlo vacío, pero sí sin acciones de tipo bélico, y en ese sentido el EPL se volvió una amenaza para el Catatumbo, y los vemos con cierta ostentación. Es una guerrilla menos estructurada, el ELN es una guerrilla estructurada, adoctrinada, es una guerrilla seria, con, digamos, combatientes un poco más disciplinados. Esta es una guerrilla peligrosísima porque ha reclutado demasiado jóvenes, niños incautos que no se informan que esto está cambiando, que esto va hacia otro lado, pero en un contexto donde solo las armas lucen, donde hay mucha pobreza, donde uno es humillado, donde finalmente uno no cuenta, pues uno se le suma a un ejército donde al menos lo empiezan a respetar
por lo que lleva en el hombro, por lo que es capaz de hacer. Y en ese sentido el EPL ha hecho una avanzada de cautivar jóvenes en los colegios, en el Tarra, en Filogringo, en Tibú, en todas partes. Se ha llevado montones de jóvenes con un pesar muy grande delante de nuestras miradas. Uno llega a conocer familias que uno dice, bueno, por ejemplo, este no fue maltratado en su casa, este niño estaba bien, o este niño realmente podía comer las 3 comidas o algo por el estilo, y finalmente optaron porque el brillo de las armas, el brillo de la guerra finalmente convoca en esos territorios. Entonces el EPL en este momento nos tiene realmente muy preocupados, tiene acciones muy fuertes. Ayer casualmente se organizó en nuestra diócesis una gran marcha allá en Las Mercedes, que es un puesto donde las FARC atacaron permanentemente, murieron muchos policías en estos años, y el EPL tiene una estrategia muy macabra, que es francotiradores, y han muerto varios policías, y varios, hace poquito mataron a un policía. Basta quedarse quieto y el francotirador, digamos desde la 7ª o desde la 5ª, es capaz de alcanzarme a mí con unos rifles de precisión enormes. Entonces las tropas tienen miedo, el ejército tiene que medirse más, un coronel para mandar a una tropa en territorio le queda más difícil, y como el paisaje no es tan simple como la gente cree, que poder ir por ellos es una cosa de tener mucho ejército, helicópteros. Evidentemente nuestro ejército en el territorio tiene una infraestructura de guerra también imponente. Hay soldados que están ejercitados para eso, hay otros que tienen que acompañar esa logística, muchos helicópteros que vuelan, que van, que vienen, pero estas guerrillas han derribado varios helicópteros. Yo cada vez que ha caído un helicóptero, por ejemplo allá en Las Mercedes, donde derribaron un helicóptero cuando iba aterrizando, y un helicóptero de esos nos hubiera dado la carretera entre Las Mercedes y Sardinata, pavimentada con todos los puentes que son necesarios. Son montones de pérdidas en términos de lo que significa esta guerra. Bueno, les quiero decir que el Catatumbo es uno de los territorios que tiene los 3 grupos armados activos. Cuando digo activos, las FARC están activas en una perspectiva de paz, pero activísimas. O sea, ellos saben qué pasa, se están moviendo. Yo me siento sereno, digamos, no puedo no decir que ellos realmente están siendo muy juiciosos en el camino. Vamos a ver qué pasa después. Como he dicho, va a ser realmente un impacto para la comunidad verlos, un grupo, no sé cuántos llegarán a esa zona veredal, tal vez 300, 200, no lo sé cuántos, pero va a ser impactante verlos en un corralito, que ya no es el de piedra de Cartagena, en un corralito, digamos, de paso a la vida política, de reconocimiento de las instituciones del Estado, de dejarse ajusticiar con esta justicia transicional tan invocada, tan maltratada, tan acusada, pero finalmente eso es parte del acuerdo y ellos se van a someter a eso. Así que esos 3 actores de orden de la línea de izquierda, termino diciendo que el EPL es un ejército que está ocupando el territorio con muy poca vocación de poder, porque una guerrilla cuando nace tiene vocación de poder. No les interesa, digamos, un Estado nuevo, con código de economía nueva, etcétera, etcétera. No es el gran discurso de las guerrillas para cambiar un Estado por otro que finalmente dé justicia y equidad, etcétera, etcétera. No es el discurso político. Yo presiento que su vocación es territorial, quieren estar ahí administrando grandes cantidades y hectáreas de coca, y ese es un negocio finalmente muy lucrativo, y están ahí creciendo y haciéndose evidentes, intentando mostrarse como guerrilla, pero finalmente están ocupándose del tema de los recaudos de la coca y otras cosas. Tienen el peligro de que por allá hay unas facciones de ellos que tenían primos y hermanos con estos, que llamamos las Bacrini, que son unas grandes empresas de macabras, temibles, porque hacen cosas realmente terribles. Allá donde les dije, la zona de mi diócesis, que es más cercana a Tibú, a Cúcuta, perdón, está invadida por estos señores. Se ven de manera evidente, es grotesco, frente a un Estado
incapaz, porque ese dinero es capaz de comprar policía, ejército, etcétera, compra lo que sea. Y estas Bacrim dominan esa parte de la frontera, y cada pimpenero que entonces antes podía pasar un mercado o pasar una pimpina de gasolina, hoy tiene que pagar su tasa, y todo está organizado, y realmente son personas que tienen una empresa montada y que no están dispuestos a que esos territorios finalmente los despachen. Aquí hay un gran problema, y estos señores están muy cerca. La punta de estas dos culebras se puede juntar, puede ser una culebra con dos cabezas, que existe, y están muy cerca del EPL, porque tienen fines comunes y su perspectiva es económica. Tanto por decirles dónde estamos. Bueno, eso es con los actores armados y legales. Los actores armados legales, pues aquí están las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que efectivamente es un territorio donde escribió una página dramática por allá desde el 99 hasta el 2005, que se desmovilizaron los paramilitares, y fue una aplanadora de guerra con montones de masacres, con montones de víctimas, y a partir de eso un desplazamiento masivo. Ustedes lo imaginan, cada persona tiene una cicatriz de esta guerra, y de consecuencia la fuerza pública quedó en una pésima presentación frente a la población del Catatumbo, y de consecuencia quiere decir que las fuerzas militares no son vistas bien, entre otras porque nadie puede ser amigo de ellos. Hasta a mí me toca cuidarme de que si me invitan no voy, que yo no me suba a un helicóptero de ellos, porque efectivamente es un problema, porque uno ya se vuelve amigo de la fuerza pública. Estos policías no pueden levantar ni novia, porque la novia termina llamada a cuentas y pueden ser cosas complicadísimas. Entonces la fuerza pública tiene un pésimo prestigio. En todas partes se lee como los que están atentos a que el campesino pase con la coca, con la pasta de coca, y que lo ponchen, o en las zonas donde están las Bacrim se les lee como cómplices. Nadie puede hablar de nada, porque si se le va a decir a cualquiera, desde el policía abajo hasta el que tiene rango, se corre el riesgo de que estén contaminados y uno termina en la casa tocado por uno de estos personajes. Así que realmente la fuerza pública tiene mucho impacto negativo. Y ustedes saben que la guerra, o no sé si lo sepan, pero la guerra es cruel, la guerra es dramática, la guerra desdobla a las personas. Es decir, ¿han visto una pelea de perros de esos grandes con dientes terribles? Bueno, en la guerra, dos perros que quieren destrozarse no se miden, quieren dañar al otro. Bueno, en esta guerra me ha tocado, por ejemplo, alguna vez mataron a unos policías 7, les tendieron una celada porque estaban erradicando hace unos 4 años tal vez, y mataron a 7 policías. Y mientras bajaron esos helicópteros a recoger, eso es la guerra, eso disparan para todas partes, le dispararon a todo el mundo. Y cuando hubo calma, estos policías se fueron por todas las casas y patearon gente que no tenía nada que ver, y a todos los llamaron guerrilleros. Hicieron llevar a unos jóvenes que conocíamos nosotros que no tenían nada que ver. Y todo eso de los falsos positivos y todo eso es real, no es película. Porque la guerra desfigura al ser humano. Así como cuando un soldado es precisado con un rifle, a mí no me interesa sino uno más. No hay un ser humano al que le apunto, yo le apunto a un trofeo. Y entonces desfigura, es decir, el drama aquí es humano. Bien, estos policías, muchos, yo no digo todos, no hay que generalizar, pero han hecho y han pasado cosas que no debieron pasar. Gente que uno escucha, campesinos llegaron a la casa, patearon a todo el mundo, le dijeron guerrilleros, los maltrataron, los tiraron por el piso, un montón de cosas, porque la guerra es cruel. Un soldado que está trincherado esperando que alguien le dispara, pasando una noche en ese calor infernal después de un aguacero horroroso, no, que va a llegar a saludar y buenos días y qué queridos. Están hechos para destruir lo que se presente. Esto la gente no lo logra entender, porque desde aquí vemos distinto, la lupa es otra. Entonces
estas Fuerzas Armadas hacen parte del problema que tenemos allá. De hecho, esto que estaban haciendo ayer en las Mercedes es porque la policía no se quiere quitar del casco urbano. Y han hecho tomas y han roto casas. A nosotros allí, la parroquia, las pobres monjitas, cada rato tienen que meterse al baño cuando empiezan esas ráfagas. Yo mismo estuve en una de esas tremendas, son horas disparándose, y bueno, eso es un drama. Y la gente quiere que la policía se vaya, y la policía no quiere irse porque el pueblo es un escudo. Entonces, se dan cuenta, es un actor lícito, pero un actor que produce conflicto. Bueno, tanto por decir, esta presentación iba a ser la rápida, y entonces las hojas que traje para leer, bueno, me dijeron que hasta las 6. Movimientos sociales. Movimientos sociales. Digamos, en el territorio hay unas organizaciones campesinas muy fuertes, muy importantes. ASCAMCAT, que es una asociación que se ha ido fraguando y que fue la que generó y dinamizó y lideró el paro campesino del Catatumbo, que después dio origen a otra gran... El tal paro no existe, nació por allá. Y esos fueron meses muy terribles, realmente complejos. Y ASCAMCAT tiene la capacidad de movilizar a estos campesinos y atraerse todo el mundo de la coca, porque lo que estaba amenazado, entre otras cosas, es el tema de la coca. Y ellos hacen carne para confrontar al Estado. Es que los vieran ustedes cómo son esos muchachos enfrentándose al ESMAD. Es que son unos guerreros y no miden ninguna consecuencia. Es gente que, digamos, en ese paro se desafiaron realmente al Estado. Bueno, esta organización pretende las zonas de reserva campesina y metió a todo el campesinado que estaba involucrado, porque estaba el gobierno empecinado en erradicar de manera no voluntaria, sino directa. Así que estos se organizaron y finalmente fue un tema muy grave. Hubo muertos, hubo muchos heridos, mucho diálogo en esa confrontación. Eso fue terrible. Yo creo que hice, por eso, ahora que diré, o de una vez lo digo, yo soy un admirador de La Habana. Humanamente hablando, ya ahora hablamos de lo político, pero humanamente hablando, ¿ustedes creen que es simple negociar con un enemigo? A mí me tocaron casi 3 meses oír estos personajes que son implacables a la hora de plantear sus posiciones, con un gobierno mañoso que no quiere ceder a nada. Ustedes no se imaginan qué significa eso, sesión por sesión, tema por tema, donde se maltratan verbalmente, donde no hay cordialidad, no es el diálogo aquí entre posiciones académicas que nos damos la espalda la mano al final de 2 posiciones encontradas, no. Entonces, el diálogo de La Habana, de una vez lo digo, para mí es un referente desde el punto de vista humano de conquista muy grande. Con ese mal prestigio que tiene La Habana y que no, muchos se quedaron con la idea de que esos tomaban whisky allá entre las sesiones y se iban en yates por la tarde. Y esto es complicadísimo, y los temas que debatieron y el factor humano en esa negociación y darle espacio y credibilidad al diálogo hasta llegar a consensos, eso no es simple. La gente lo ve simple, lo encierra en un elemento bastante insignificante para saber que los prediálogos, 2 años, doctor Jaramillo y otros intentando de allá para acá y de aquí para allá, después sentarse a la mesa y todo este tiempo que han negociado, para mí las 2 partes merecen un reconocimiento muy grande. Digan lo que quieran de que si se acordó lo correcto o no, pero el ejercicio de que 2 enemigos que tienen muertos de por medio, no estamos hablando de 2 posiciones, 2 partidos, el de la oposición y el otro, no, estamos hablando de gente que se ha mandado a matar, que se considera enemigo, que suma muertos de lado y lado, que tienen intereses reales, unos respaldan unos y otros otros. Bueno, esos personajes se pusieron de acuerdo. Bien, estos de ASCAMCAT son un liderazgo muy importante en el territorio, pero también tienen demasiado énfasis. El gobierno los volvió interlocutores del Catatumbo y a veces se pasan de todo porque quieren, digamos, abrazar todo el discurso.
el discurso de los campesinos y de la región, pero efectivamente a mí me parece que aquí hay una organización muy fundamentada. Ustedes vieran cómo están de asesorados, muchos grandes universitarios de la Nacional hacen parte del ensamble interior de estos campesinos, y allá se plantaron y estuvieron meses y debatieron y argumentaban y traían toda la información que el Estado no quería que apareciera, y esta gente muy consistente. Bueno, hay junto a ellos, bueno, quiero decir lo que la gente dice, no estoy diciendo yo, porque también me he echado enemigos por eso. ¿Qué dice la gente de Ascancat? Que esos son allá, de las FARC. Es muy ingenuo creer que no haya nada de eso, porque efectivamente esos paros funcionaban así, pero es muy exagerado decir que ellos son las FARC, eso no es así. Allá hay campesinos que tienen ya, digamos, una capacidad de organización y que tienen el derecho a invocar sus derechos, pero son fuertes. Y junto a ellos está otra gran organización que es el CISCA, que no está acá, ahora lo vemos en otras si alcanza. El CISCA, diría otros, que pertenece al ECO del ELN, pero es una organización de campesinos muy seria. Yo tampoco me atrevería a afirmar eso. Obviamente que los grupos armados animan o han animado en la trayectoria del Catatumbo a estos respetables organizaciones. Y hay otra organización que es el CEP, el MPC, que dicen que viene de las raíces por allá del EPL. Son tres organizaciones muy poderosas y generan impacto y tienen liderazgo y son interlocutores un poco a veces contrastados con el Estado, pero muy interesante. Pero también va usted más adelante, como quien dice, apúrese, vaya atrás. Yo quería hablar de las juntas de acción comunal. Resulta que hoy, bueno, cuando uno está en este territorio, una junta de acción comunal suena algo, ¿qué le digo yo? Bueno, les quiero decir que las juntas de acción comunal en el Catatumbo para mí ha sido una novedad. Son realmente un capital social maravilloso, con complejidades, porque los grupos armados quieren, el gobierno ya entendió que las juntas son claves, y todos estamos detrás de las juntas. De hecho, muchas de las tareas nuestras es acompañar juntas, ayudarlas a fortalecer, etcétera, etcétera, pero son un poder social impecable. Yo las llamo alcaldías en plural, y les digo, ustedes son el lema de Servientrega, centro de soluciones. En la dinámica de las juntas de acción comunal son los que están proponiendo soluciones para el puente, para el río, para el enfermo, para esto, para aquello. Ahí hay un capital social y están contando mucho. ¿Y por qué les quiero decir eso? Porque es que si vamos a hablar de paz territorial, claro, como ustedes son de un mundo urbano, a mí me toca descenderlos hasta allá, porque todo lo que voy a decir entonces... es importante que se ubiquen ahí. Ustedes se imaginan, vean, estos días se llevaron, allá Schneider conoce a ese personaje, a un profesor tan querido para nosotros, un hombre de iglesia, más bueno que el obispo y todos los curas que hay allá, y se lo llevaron a la cárcel, porque la guerrilla llama a un presidente de junta y le dice, a él se lo llevaron por una llamada, usted me tiene que bajar la gente al paro el día tal, que allá hay paros para todo. Bueno, esa la poncha, porque allá nos tienen pinchado el teléfono a todos, o mejor dicho, hay un triángulo allá y se oyen todas nuestras llamadas. Bueno, se lo han llevado por esa frase, porque los presidentes de juntas tienen que defenderse de los grupos, cada vez son más capaces, se van en manada y dicen, comandante, usted no puede hacer, no puede tomar esta medida, usted nos tiene que permitir tal cosa, porque allá el control, ¿quién lo tiene? Toda esta gente. Y las juntas de acción comunal son el único elemento que finalmente puede paralizar una acción, y estamos entrando en una dinámica que yo me auguro que se logre, algo así de resistencia civil, no la de Uribe, por favor, de resistencia civil. Y la resistencia civil tiene que ver con ser un actor en medio de actores de guerra sin significar enemistad, con código de no violencia en todas sus propuestas,
que el otro no me interprete como su enemigo, sino su interlocutor. No es fácil, pero lo están logrando, y lo de ayer y lo de tantas otras acciones, yo creo que vamos bien en ese camino, y estas juntas de acción comunal son poderosísimas. Bueno, ahora sí, otros actores, pues ahí está la organización social de los Barí. Es una comunidad, una etnia tradicional que tenía como propiedad todo ese territorio, donde después del petróleo los empezaron a achicar hasta lo que hoy es, y están en una reclamación de territorios porque las zonas de reserva campesina que reclama Escancat quería llegar hasta sus territorios ancestrales, y están en un debate, y bueno, se mete mucha gente en ese debate y ha habido confrontación, pero esta organización, desde que yo llegué, ha empezado a tener un prestigio y una organización distinta, para que vean la complejidad del territorio. O sea, esto de paz territorial y esto de La Habana es para que ahora les pueda decir unas cuantas cosas, para que finalmente la academia diga: yo tengo que ver con esto, hasta dónde llega el aula de clase y a qué le vamos a apostar, porque aquí tenemos... Yo vine porque es este claustro el nuestro, y vine a hablar así escuetamente porque pienso que no vale la pena venir a esta sesión si ustedes no se llevan una pregunta bien grande. Yo no vengo a traer ningún tipo de receta, yo vengo a dejarlos con preguntas, que no me las embolaten en 2 horas, que los cuestionen realmente, desde el decano, desde el último que está produciendo una tarea académica aquí, que nos planteemos: ¿cómo voy yo ahí, en este país real? Bueno, digamos, pues la USO, un sindicato clásico que le ha dado pelea a Ecopetrol. Ahora Ecopetrol está pidiendo limosna, ya no nos da, sino nos pide. Ecopetrol está caído, hay un gran debate. En este momento Tibú está en una crisis terrible, porque Ecopetrol, mal que bien, empleaba mucha gente, había arriendos, restaurantes, comida, servicios, etc. Hoy no tenemos eso. Hasta la diócesis está ponchada, porque en todos esos círculos de dinámicas, pues efectivamente todo cambia. El AUSO ha sido un actor no tan protagónico como lo debió haber sido, pero finalmente marca rutas, hace paros, hace cosas y hace parte del conjunto de la problemática. Bien, me demoré mucho en esto. Bien, del gobierno nacional. Bueno, acá es donde es difícil. Bueno, nuestra tierra, digamos, el Estado no es toda la Colombia del mapa, digamos. Finalmente el Estado no llega a todo. Estos grupos tienen territorio, son Estado, allá en el territorio son Estado. ¿Por qué? Porque un Estado, ¿cuál es? El que cobra impuestos para hacer obra social o para la causa. Allá las FARC, todos cobran impuestos. Hay impuesto por ejemplo, a la cerveza. Tomen la que quieran, pero de cada canasta 10.000 pesos. Hay impuestos para mucha cosa, del que sube con algo, del que baja, del que va a hacer esta empresa. En estos días me encontré con un campesino que me dijo, paré a comprar queso, y me dijo: nunca había venido. Y le digo yo: y bueno, ¿y qué? ¿Y usted a qué? Finalmente es un caldense, ¿qué hace por acá? Y dijo: no, me vine porque la cosa estaba muy difícil, pero acá ha sido difícil. Yo no siembro coca, monseñor, no siembro coca, y es una excepción. Entonces yo lo felicito, hermano, encontrar uno que no siembre coca. Yo solo vacas y queso. Y entonces dice: tengo que guardarle al final del año pues lo de ellos, pero me dejan trabajar. O sea, eso es Estado. O sea, yo gano y mi ganancia la comparto con el que genera mi desarrollo. ¿Se entiende? Administran justicia. Hace unos 5 meses mataron a un joven porque violó a una niña. Ellos se encargan de matarlo. Y incluso hace poco me contaba una historia dramática, que después yo terminé muerto de risa con el señor que me contaba cómo la guerrilla hasta en el tema de familia se metía. Eso nunca lo había oído. Y entonces yo hago unas pláticas allá sobre familia cuando voy a las veredas, y eché un cuento porque yo siempre trato de hablarle a los campesinos varones del norte de Santander, que son remachos de machos,
que no maltraten a las mujeres. Y entonces hago una plática y el señor dijo, después se vino conmigo en el jeep y dice, oiga, monseñor, muy interesante lo que usted dijo allá, porque es que mi mujer me tiene acabado. O sea, la mujer también, digamos, yo pensaba que solo los hombres, y me contó su historia y era dramática. Y decía, vea, monseñor, yo duré unos años y un día fui y se la devolví al papá. Y al otro día llegaron a mi casa y me golpeó, y era un guerrillero del ELN, y me dijo, ¿acaso es una marrana que usted la devuelve? Me hace el favor, se la lleva de nuevo a su casa. Y la devolví 3 veces, y 3 veces la guerrilla vino y me la hizo devolver. Ya me la quedé, ya ahora podemos hablar, decía el tipo. Impactante lo que es un Estado. O sea, ya no hay Estado. Entonces esto que llamamos, cuando el presidente va y tal, como esa sensación de no estar amparados por nadie. O sea, somos colombianos, pero no hay Estado. No hay institucionalidad respetable. La institucionalidad es una máquina de guerra, un cantón con muchos soldados, helicópteros que van, vienen y tal. Es insignificante la presencia del Estado. Entonces, obviamente ahora se están haciendo unas grandes aproximaciones. No voy a negar que el presidente de vez en cuando va cuando las cosas están complejas, pero digamos, no es la figura que normalmente un colombiano tendría del Estado. Digamos que en este momento le estamos poniendo el corazón a este ministro y al doctor Jaramillo, que creemos que son los que más claro deberían tener el tema del territorio, de la paz territorial. Y con franqueza les digo ahora, estamos viendo muy difícil. El gobierno ya está haciendo cosas demasiado erráticas. Es un Estado incapaz de comprender los territorios y de acertar. Decisiones fatales, decisiones desde arriba, como siempre, decisiones con los de siempre. Y si algo tiene que tener como componente este tema de La Habana es que, y en eso, si algo tendrá que avanzar el diálogo con el ELN, es todo este tema de democratización del país. En eso le doy razón al ELN. No me vayan a calumniar ahora, el obispo es del ELN, no. Yo le doy razón en un discurso de una democracia efectiva donde todos participan. No, ya empezamos, pero estas 2 personas tienen que tener la sabiduría y estamos haciendo una tarea y espero que ellos, digamos, sin ninguna pretensión de parte nuestra, con esa red de la que mencionaba, queremos realmente ayudarle al gobierno a ser asertivo. Entonces, es una presencia no tan fácil. ¿Por qué? Porque es un gobierno abstracto, del que no es fácil confiar. Es un gobierno fácil para hacer acuerdos y para incumplirlos. Lo vemos en todo, en los paros. Hacen una cosa, tratan de apagar el incendio, llegan a un acuerdo y después y siguen apagando incendios sin resolver sustancialmente las cosas. Así que bueno, vamos adelante. Esos son los protagonistas. El doctor Jaramillo, yo personalmente le guardo una gran admiración. Es un Quijote de la paz. Es un teórico de la paz. Él es el que sabe qué es paz territorial. Nosotros allá en el territorio somos los que, bueno, no completo la frase, sino que somos cercanos, pero no es tan fácil lo que la teoría tiene de paz territorial con lo que el territorio tiene de implicaciones de esa paz territorial. Sigamos adelante. Bueno, con franqueza, voy a hablar aquí con mucha franqueza. Estoy hablando de nada de lo que trae escrito. Estos ministerios, no. El problema nuestro, la desarticulación del Estado para esta tarea de la paz, eso es un problemón. Estos ministerios, cuando uno mira a esos viceministros y ministros que llegan allá al territorio, llegan creyendo que el Catetumbo les hace venias. Acaban de ir el ministro de Agricultura y el del Interior, allá lo sacó corriendo a escancar. Ya no basta un comité de aplausos, diciendo 2 o 3 cositas, sin bajarse a las bases, a construir esto. Uno no ve que hay un gobierno con la camiseta de la paz. Son funcionarios, le hacen caso al jefe, pero esto necesita convicciones.
obreros de la paz, no funcionarios. No les interesa de alguna manera, porque si les interesara se plantearían las cosas de fondo, decisiones de fondo, caminos procesuales que uno diga, estos personajes le están ayudando al territorio a ordenarse en la dirección de la construcción de esa paz que va a estabilizar los territorios en todas las variables que esto tiene. Pues no, aquí hay demasiada dispersión y es mi preocupación con este tema. Pero hay que ayudarle. ¿Qué vamos a hacer? Esto de todas maneras va, estemos o no estemos. Y tenemos que ayudar en esta dirección, pero realmente, créanme que no, estos actores, fíjense todo la componente que tiene todo este tema de paz territorial. Pasa la página para, bueno, el DPS, acciones muy... El DPS se encargó, por ejemplo, de Ascancar. No ha podido terminar la mesa de conversaciones y han pasado 3. Nosotros éramos garantes. Yo dejé de ir. No hay... Van cambiando de funcionarios. No hay procesos en el Estado. El doctor Bruce, que estaba en ese momento del paro, hoy dirige el gremio industrial. O sea, se cortan los discursos, pasan los funcionarios de un lugar a otro. En cambio, los comandantes de las FARC son los mismos. Y cada uno de esos territorios tienen más lógica. Y aquí esta dispersión es muy peligrosa. Y bueno, Departamento Nacional de Planeación, yo he tenido la ocasión de oír, pero uno sí se preocupa de verdad. Entonces, bueno, solo para que ustedes desde todas las caras digan, ensamblar esto. A ver, eso no es tan simple, es un rompecabezas. Démosle un clic, por favor. Me estoy demorando mucho en todo esto. Bien, los gobiernos locales. Es que me da miedo hasta hablar porque uno no sabe quién, espero que no graben ni nada de esas cosas. Pero los gobiernos locales, nosotros desde hace 2 años y medio empezamos con la preocupación, ¿quiénes serán los alcaldes para la coyuntura? Yo no diría, se van a presentar la gente que tiene un discurso más allá de lo clásico, de lo que siempre le vemos a un alcalde. Bueno, yo llevé a un conversatorio allá por la emisora, todos los candidatos a la alcaldía de Tibú, transmitimos eso, etcétera. Llevé a Pacho de Rubia, entonces, bueno, él era el moderador y tal. Y él hacía preguntas sobre la paz. Usted, el segundo acuerdo, ¿usted cómo lo implementaría en el territorio? ¿Cuál es el segundo acuerdo, padre? O sea, digamos como que no están las condiciones que uno hubiera deseado. Estamos también con la red haciendo un camino con los alcaldes intentando actualizarlos, pero realmente la pregunta del alcalde es ¿cuánta plata viene? ¿Qué proyectos yo puedo hacer? Pero no qué proceso puedo hacer, no cómo estructuro mi municipio, no qué condiciones necesita el territorio para poner las bases de lo que mañana tiene que seguir trabajando el siguiente. Y el siguiente, nosotros no pensamos así. Entonces, finalmente, en ese tema, por ejemplo, en Pacheli, son pueblos completos donde está Tibú, pero son corregimientos. En Pacheli estamos haciendo un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos y vamos caminando, y creo que eso va bien. Tal vez eso pueda lograr hacer un efecto, es un plan piloto, toda la comunidad de Pacheli, pero son excepciones y yo no sé si vamos a quedar defraudados. Hemos ido caminando y ya tenemos, digamos, unos grandes pasos. Tenemos la alcaldía del Tarra y de Sardinata, eso son amigos nuestros, les ayudamos y tal, pero realmente uno diría cómo, digamos, el Estado tiene que ampararse en la infraestructura. O sea, el Estado va a tener que desembolsar, de tramitar estas apuestas de política de paz, y lo tendrá que hacer. Normalmente sería a través de las gobernaciones y las alcaldías, pero eso tiene unos componentes tremendos en términos políticos. Y si no hay preparación para eso, entonces se está haciendo un ejercicio con ellos y tal, pero el pronóstico no está fácil.
son de la escuela tradicional y esto necesita unos liderazgos nuevos. Bien, ese es el panorama. Digamos, falta el último. El Alto Catatumbo pues ya no es de mi territorio, pero todo esto está lleno de todo lo que acabo de decir. Bien, ¿cuáles son los dinamismos de este territorio? Fundamentalmente la coca. La coca tiene demasiada presencia. Yo cuando llegué al Catatumbo, yo veía la coca de lejos. Después del paro campesino se dio por entendido que el gobierno no se atrevería a erradicar. Y en ese momento yo me acuerdo haberle dicho al doctor Bruce, ¿por qué no se hace un acuerdo con los campesinos de 2 años y proyéctenlo y pónganlos a funcionar? Ya estaríamos lejos. ¿Cómo se le ocurre, decía por allá uno y otro militar, cómo los vamos a autorizar a tener la coca? Pues ahí la tienen y la multiplicaron. Yo a veces voy en el jeep para la aromática tomo de... Hay pasos donde yo la alcanzo a coger de él, no me bajo. Todas las montañas, con el daño ecológico que eso tiene, las aguas están contaminadas, están demoliendo demasiados bosques. La cultura coquera es de lo más perverso. Estos muchachos todos con moto, todos en las cantinas los fines de semana, se gastan, es más o menos como acá en la esquina, pero digamos con más agresividad, y que no pasan con 2 cervezas toda una noche, no, estos se emborrachan 3 días y son 500, 600, 1 millón de pesos tomando cerveza, o sea, y lo que descompone socialmente la cultura de la coca es, uno cuando pasa por esos sitios se intimida, que viene gente de fuera, hay unas fachas pero tremendas, y esto daña la identidad campesina, daña el componente familiar. El tema del desarrollo no es un tema de plata. El desarrollo no tiene que ver con el dinero. ¿De qué le sirve a una señora que el marido le hayan pagado los 3 o 4 kilos de pasta y llegue borracho y llegue habiendo gastado la mitad por allá y llegue a pelearle? No le interesa que su marido tenga plata. Le interesa que sus hijos vayan a la escuela, que tenga una cocina digna, etcétera, etcétera. El tema del desarrollo es un tema preocupante y entonces la coca nos está aniquilando. ¿Qué desafío para nosotros? El poder echar adelante el tema de la erradicación. Y la gente aquí le parece simple que las FARC hayan acordado y que el gobierno tenga que implementar unos recursos y unas políticas. No lo están haciendo bien. Yo ahí tengo unas críticas terribles y unos echa enemigos, pero no importa, tendrán que hacerlo bien. Y finalmente la coca se tendrá que ir y nos vamos por las veredas y le decimos a los campesinos, prepárense. La fórmula que yo le digo a los campesinos, hermanos, esto está por cambiar, venda la que tenga, recójala pues, pague lo que debe, porque es que sembrar coca son deudas millonarias. Se le debe al de la tienda, se le debe a los obreros, se le debe al de la gasolina, se le debe al de los ácidos, porque eso es con cemento, se le debe al cemento. Botan la coca así en un patio, le pasan una guadaña, la parten, después le echan cemento por encima para que se le pegue, y la mojan, y después van unas grandes, canecas llenas de gasolina, de esa que sale que no es ni purificada, y la baten ahí así por horas, y después le sacan esa gasolina y va quedando ahí y le echan unos ácidos de lo más chusco, y bueno, y después de esos ácidos pasan a otro procedimiento hasta que eso queda como un queso, y después va a los laboratorios y después ya sabemos qué pasa, y todo el mundo viaja con semejante producto. Y ahí hay un problema grande, porque hoy tenemos el desafío para el Catatumbo. Yo no estoy hablando de Chocó, de Arauca, etc. En el Catatumbo un gran desafío, la implementación de este acuerdo sobre cultivos ilícitos. Y si el gobierno es inteligente, si hace las cosas bien, el EPL no necesitará dispararle ni poner a la sociedad civil en la mitad de esa guerra. Basta que le quite la coca. Todo lo que va a invertir en política armada para exterminar, digamos, al grupo, lo puede invertir
en política de desarrollo agrario, pero bien hecha, consultando a la gente. Es que la gente está molesta porque el gobierno quiere, bueno, arranquen la coca y yo les cumplo con lo que viene. ¿Eso quién lo cree? Eso no lo cree un campesino porque siempre les han dicho lo mismo. El gobierno tiene que procesualmente ir llegando a acuerdos con la gente, con las comunidades. Y por ejemplo, ahí es donde hay un valor. ¿Cómo quedan las tierras después de la coca? Todo el tema de recuperación de suelos. Bueno, es que esto tiene unos componentes que, bueno, solo para citarles títulos. Y la complejidad que va a tener para nosotros ese acuerdo. Y cómo las FARC van a ayudarnos. Ya me río de eso. Porque está el ELN ahí, porque está el EPL interesado. ¿Cómo es que nos van a ayudar a hacerlo? Yo le digo siempre a la gente, las juntas de acción comunal, si ustedes no se organizan, vienen y los organizan. Ustedes son los que tienen que hacer la apuesta. Y tienen que ayudar a que el gobierno entienda que es el diálogo desde la región hasta el gobierno y no se arrodillen ante nadie, porque es que los funcionarios llegan, creen, funcionarios de este tono que llegan a decir, les tengo una platica, como si fuera de él. Y así, no, el funcionario es un servidor público. Y lo tienen que sentar y le tienen que explicar y el funcionario tiene que entender la complejidad de arrancar la mata de los territorios, porque eso tiene un impacto social demasiado grande en la mente y en la economía del territorio. Entonces, esto está difícil. Bueno, el cultivo de la palma es otro fenómeno que de alguna manera tiene como cuestionamiento el tema ambiental y otros temas, pero digamos ahí hay una apuesta. Yo ayer estaba hablando casualmente con un campesino de La Palma y decía, veamos señor, eso tiene muchas críticas, pero yo me acogí cuando quitaron la coca, quité la coca, me dieron mis 7,5 hectáreas y yo hoy vivo dignamente. Cada mes yo recojo mi cosecha y me la pagan. Eso tiene unos componentes porque por allá el señor Murgas inventó una fórmula donde la plata de él crece rápido y la de los palmeros chiquita. Bueno, ahí hay unas críticas mordaces. Yo digo, una facultad de economía, una facultad que venga y diga, el modelo es bueno, el de Murgas, pero sin quitarle a nadie, repartiendo el capital, que sea un capital social, etc. O sea, hay muchas soluciones. Bueno, La Palma y los palmeros son un actor importante en el territorio. Entonces los palmeros son tildados por los otros grupos, esos son de derecha, esos son paramilitares, porque los paramilitares llegaron con el discurso de La Palma y tenían órdenes de devastar para que la gente se fuera y pudiesen comprar con mucha facilidad estas tierras. Entonces ellos quedaron manchados con el tema de los paramilitares. Bien, está la minería entrando, tenemos ahora todo el tema del carbón dañándonos las corrientes de agua, las carreteras. Hay problemas ya y empiezan a haber conflictividades entre las comunidades y los empresarios de la minería y todas las instancias de gobierno calladas. Un campesino va y intenta tumbar un árbol y llega la corporación. Pero algo pasa por allá atrás que no llegan. Entonces es muy complejo. Bueno, la vocación de nuestro territorio es agrícola fundamentalmente. Tiene mucha riqueza, dice que más carbón que el Cerrajón. Y ahí hay unas proyecciones enormes. El tema será un debate ambiental. Aquí van a venir unos grandes debates ambientales en todo esto que llamaremos, digamos, la implementación de acuerdos en los territorios. Dale clic a ver si termino esto. Bueno, ahí hay un tema delicado que es el dinamismo social. ¿Se fijan todos esos actores viviendo en la misma casa? Si ustedes en su casa se pelean con sus hermanos, imaginen esto: izquierdas, derechas, visiones distintas de desarrollo. Todos queremos en estas cosas. Todos le viene ese factor humano de yo quiero ser el protagonista. ¿Usted por qué? Todos también con
unos núcleos muy preocupantes de intereses, de lo que ven en la proyección. En fin, estos liderazgos, si el gobierno no pone a funcionar esto desde otra perspectiva que no sea la infraestructura política, no vamos a ver en esos territorios a la velocidad que quiero. Yo quiero a la velocidad máxima, son en 15 años el Catatumbo tiene el aroma de la paz. El aroma, no la paz. A usted cuando siente el aroma del café no ha tomado café. El aroma de la paz en 15 años, pero si estos liderazgos y el Estado no pone mesas sociales a conjugar estos liderazgos, sino que los trata de manera y ha habido acciones que ya dividen las comunidades. No, va a estar muy difícil. Bueno, esa era la introducción. No, de veras era la introducción. Agentes de cambio, bueno, dele clic a ver qué es. No, esto ya los expliqué, dejémoslo ahí. Dele otro, es a ver si sale una palabra gracias o algo así. Sí. Voy a tomarme un poco de agua. No me gustó ese aplauso. No. Es porque cuando a uno lo aplauden es que ya se acabó, pero yo de verdad esta es la introducción. No, me tienen que dejar leer siquiera 5 hojas, no. Vamos a negociar porque yo vengo de una tierra donde nos ponemos bravos. ¿Puedo poner esto? Bajarse. Sí. Bien, algunas cositas. No los quiero dejar así. Cuando estoy en mis tareas pastorales y los que somos curas, después de verle la cara y una introducción tan larga, uno los pone a cantar y a mover las manos, pero aquí en la academia es un curso. Así que al menos tomen un aire para esta segunda parte, ¿sí? Un aire. Me invitaron y yo no sé qué, bueno, voy a tomarme, dígame cuánto tiempo. 15 minutos y dejamos que, sí, bueno. Voy a leer algunas cositas, al menos quiero llegar a eso. Bien, quiero partir de un concepto que advierte las márgenes del terreno en el que nos movemos. Johan Galtung es un autor muy interesante. Mire esta expresión de él. La paz es empleada tanto por los ingenuos como por aquellos que confunden la ausencia de violencia con la paz. Entonces, ahora con este debate del plebiscito y todo eso, muchos ingenuos para el no y para el sí, esa palabra la utilizan los ingenuos, y aquellos que creen que es solo silenciar a esos actores, que la paz es callar a esos actores. Dice él que confunden la ausencia de violencia con la paz y no comprende que el trabajo para construirla. Vamos a apagar este clase de punto. Yo tomo este. Dice que comprende que el trabajo para construirla no está sino a punto de comenzar. Este es un tema que yo quisiera dejarles en el corazón. Estos dos, los ingenuos y los que creen que es parar estos fusiles, no comprenden que el trabajo para construirla no está sino a punto de comenzar. Y miren esto, y por aquellos, la palabra la utilizan aquellos menos ingenuos que saben todo eso y no quieren que el trabajo se inicie. Sobre esa frase es que yo quisiera llegar a mi página, bueno, alguna página que... Bien, yo he tratado, me han invitado en algunas ocasiones y yo rezo un credo para que ustedes sepan de alguna manera yo en qué horizonte de fuerza, de tarea me muevo. Y entonces lo voy a leer hoy también, ahí cada vez le agrego más cosas. ¿Cómo es mi credo de la paz? Creo que todos los seres humanos estamos llamados a trabajar sin fatiga por la paz, todos los seres humanos. Creo que no hay que despreciar ni el más débil signo de su presencia.
uno no puede sacar de taquito cualquier signo. Solo callar un fusil ya es ganancia. Creo que la guerra no se resuelve con la guerra. Creo que el diálogo es el mejor camino hacia la paz. Soy de los que creen que el diálogo tiene poder y que no hay otra mejor manera de resolver los conflictos, incluyendo los armados. De hecho, de todos los conflictos últimos del mundo, solo el 16% de esos conflictos no se resolvió por la vía dialogada. Los demás, todos. Creo que no hay procesos de paz perfectos. Creo que en este tipo de procesos hay que sacrificar muchas cosas para salvar muchas vidas. Ustedes vean esos escenarios que acabamos de ver. ¿Para qué matar a un guerrillero? Si es que un guerrillero es el hijo de una familia campesina que se fue por desesperación. ¿Para qué matar a un soldado que es hijo de otra familia campesina? Estos días leí una frase que decía: la guerra es, algo así decía, la guerra es el encuentro de unos jóvenes que sin conocerse se disparan y sin ser enemigos se disparan y se matan, enviados por unos viejos que sí se conocen y se odian y no se matan. ¿Para qué? Y digamos, cuando uno los ve, que le toca ir a uno al muerto de la policía, al muerto del ejército, al muerto o al muerto civil, no, eso no tiene lógica. Creo que no hay procesos de paz perfecto. Creo que este tipo de procesos hay que sacrificar muchas cosas para salvar muchas vidas. Creo que los que no han sufrido la guerra no tienen prisa por la paz, ni valoran los esfuerzos que se hace por ella. Creo que ningún intento debe ser simplificado y despreciado, sobre todo cuando se está amparado por el statu quo o por el hecho mismo de que en poco o nada modifica esta guerra mi vida cotidiana. Creo que tenemos derecho a intentarlo ahora y mañana y siempre, hasta que lo logremos. Creo que la paz es más difícil que la guerra. Ahí está esa famosa frase, porque es que hacer la guerra es más fácil porque es ejercer violencia contra el enemigo. En cambio, la paz es ejercer violencia contra uno mismo, para no matar al otro, para darle oportunidad, para levantarlo cuando me maltrató, etc. Bueno, creo que la paz es más fácil que la guerra. Creo que las soluciones a la guerra de corto aliento no existen. Creo que siempre es demasiado tarde para parar la máquina de la guerra y por ello cada esfuerzo para detenerla merece respeto y reconocimiento. Creo que para la paz y otras cosas, en el camino se arreglan las cargas, en el entendido que son procesos con margen de error y al tiempo dignos de ser perfeccionados en el camino. Creo que creer en esto no significa sucumbir a la ingenuidad de la que hablaba Galto. Creo que hay que mirar siempre al futuro para poder trabajar por la paz, conociendo y asumiendo el pasado, pero sin mirarlo con tal mordacidad que paralice el intento. Hay gente que nos recuerda lo crueles que fueron otros, siendo parte de esa crueldad, y solo para que detestemos lo que estaríamos por construir en el futuro. Creo que la paz, cualquier paz, es hermosa porque es difícil arribar a ella. Con frecuencia tiene un alto costo y al final se ve la grandeza humana cuando se alcanza. Creo que la paciencia activa a la hora de comprometerse con la paz. La paciencia activa es, esto es lento, pero yo estoy adentro. No es la época de ser espectadores jóvenes, queridos universitarios. Qué traidores seríamos para esta coyuntura no es la época para ser espectadores. Ni siquiera, le digo allá a los campesinos, para ser receptores. Que el gobierno trajo esto, pues yo lo tomo, sin proceso. No, es la época de ser actores, todos. Entonces dice, a ver, me perdí por andar haciendo glosas. Creo que la paz es un resultado fruto de la puesta en escena de muchas variables sin las cuales no es posible
la justicia, la inclusión, la equidad, la verdad, la memoria, el perdón, la reparación, la humanización. Nos hemos desfigurado, entre otras cosas. Creo que no es fácil que concurran estas variables en un mismo lugar fácilmente cuando han estado tan ausentes. Imagínense en este escenario si será fácil. Creo que la paz es un don del cielo que solo es posible encontrarlo si en la tierra trabajamos para cosecharla como se arranca un fruto del suelo. Creo que habría paz cuando toda una sociedad ha entendido las razones que la generaron y al tiempo trabaja para afrontar esas raíces y por encima de toda ideología, solo la del ser humano, respeto al ser humano. Por encima de toda su ideología, su tarea recuerda que todos simplemente tenemos derecho a vivir en paz y que no hay derecho, por tanto, a marginarse de esta tarea que compete a todos. Y suma un concepto orientador que le da margen a mi propio credo. Estas líneas del Papa me han parecido tan iluminantes y es por ahí, es como el marco de este credo que dice el Papa Francisco: sería una falsa paz aquella que sirva como excusa para justificar una organización social que silencie o tranquilice a los más pobres, de manera que aquellos que gozan de los mayores beneficios puedan sostener su estilo de vida sin sobresaltos, mientras los demás sobreviven como pueden. Aquí es donde quiero que digamos, mi corazón le quiere decir al corazón de ustedes: la academia no tiene derecho a tragar entero. Y debajo de todo esto hay demasiados intereses. Claro que los grandes de este país quieren esta paz para acomodarse, para que la mosca ya no fastidie. Pero el Papa dice: aquellos que gozan de los mayores beneficios puedan sostener su estilo de vida sin sobresaltos mientras los demás sobreviven como pueden. Las reivindicaciones sociales que tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos no pueden ser sofocados con pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. Esta es la paz de la que estamos ocupándonos, o deberíamos ocuparnos. Digamos, ahí digo unas cuantas, pero digamos, yo quiero llegar a un punto por acá, para ser franco. Porque digamos, se ha dicho hasta la saciedad que aquí todos queremos la paz. En realidad estamos cada vez más conscientes de que esto es necesario. Sobre esto creo que estamos todos de acuerdo. Sin embargo, cuando se afronta la pregunta de cómo es esa paz, a qué costo, de qué manera se implementa, quiénes participan y a quiénes benefician, de manera sorpresiva se rompen los consensos. Pareciera que el bien común finalmente choca con muchos intereses particulares y visiones ideológicas radicales o lecturas sesgadas de esta realidad. Bien, me atrevo a leer, para ser franco, dice acá: es más evidente cada vez que ni Santos ni Uribe pueden hacer la paz de Colombia. Ellos se deben a los sectores y poderes que ambos representan. Han sido responsables de esos sectores que han sido responsables de la guerra y de los que más se han beneficiado de ella. Y por eso precisamente no parece que sea lo que se está negociando en La Habana. Cada vez es más necesario que un tercer actor entre en debate y en diálogo y se encargue de dirimir para hacer posible el futuro. Le hablo a la academia. Lo que estos dos sectores de la dirigencia colombiana presienten y anhelan, pero que no está en condiciones de alcanzar. Esos sectores, esos dirigentes del país, no quieren que nada cambie, solo que se callen esos fusiles. Y que nos caigan algunas limosnillas en los territorios. De lo que se trata es de transformar el país. Por eso, aquí está hablando solo un Quijote, pero si no lo entendemos, tampoco seremos útiles.
Bien, no es que el uno y el otro no quieran la paz, es que la quieren para los sectores que cada uno representa. Ambos quieren la paz para, esto es una estadística que me impresiona, espero que sea falsa, 2.300 nombres que son dueños del 53% de los mejores terrenos o territorios productivos del país. 2.300 personas. El otro día me encontré con uno de esos grandes, antier, me dijo, es que los ricos son los banqueros, nosotros los del campo que nos llaman ricos no somos ricos, porque nosotros sí trabajamos la tierra, pero ahí están ellos. Era uno de esos 2.300. Y para los 2.681 que son dueños del 58% de los depósitos que hay en los bancos. Oí en estos días que, bueno, la economía va a evolucionar a un 2%. Y alguien dijo que ese 2% se lo van a ganar los bancos en este año. O sea, la velocidad de crecimiento de la economía, del mundo financiero, eso es sorprendente. O sea, la paz es ¿para qué? Para que estos avancen todavía más rápido y los de atrás se queden todavía más lejos. Sí, aquí hay preguntas de fondo. Digamos que ambos quieren acabar la guerrilla, cada uno a su modo, ¿no? Uno arrodillándola y otra disolviéndola en el país. Pero ninguno quiere una paz que transforme el país, quizás porque están contentos con el país del que hacen parte, pero que no es el país de toda esta gente. Quizás porque están ya acostumbrados a que esto tiene que seguir así. Y bueno, no hay que hacer muchos más esfuerzos por estas mayorías. La paz, que es anhelo de todos, es el instrumento que utilizan estos dirigentes para combatirse. Lo cogen de bandera. Y sus objetivos son parciales, pero ellos se combaten, se utiliza la bandera de la paz para golpear al contrario. Y nosotros con todos estos medios nos metemos en esa batalla. Y dejamos que el tema quede, digamos, de alguna manera abrazado en esas discusiones de ellos. Aquí la pregunta, y por eso la academia tiene responsabilidades, de ayudarle a este país a mirar qué es lo que hay por debajo. Donde hay que desconectar las cosas que tienen que transformarse para que las mayorías entren en lógicas de democracia y el país y el Estado esté al servicio del país. Mejor dicho, el Estado esté al servicio del país. Bien, voy terminando porque la cara que me ponen ya se están saliendo y todo. Bien, con todo de lo que se trata, a ver, pero bien, tenemos que pasar por esto y saberlo hacer. Pues para terminar, el conflicto, miren, leí no leí esto es pura riña de élites, donde el Estado no es visto como el instrumento para resolver los problemas de la sociedad, sino un botín, un banco de empleos, una herramienta para eternizar en el poder a los suyos. ¿Cómo es que este país se acostumbró a que el alcalde que creció conmigo en mi pueblo y tenía lo mismo que yo tenía, resultó con estas fincas y estas casas y me las pasa por las narices y yo digo que eso es normal? Y yo le escucho a tantos colombianos, no, está bien que robe, pero que haga algo. ¿Pero qué es esto? Nos adoctrinaron a una lógica, digamos, la mejor empresa es la política y la mejor empresa es estar en esas dinámicas del Estado, porque ahí uno puede hacer como en un país del 90 y algo % de impunidad, donde de cada yo no sé cuántos que se atreven a meter la mano en la ponchera no van a ir a la cárcel, no serán penalizados y se burlarán de nuestra pobreza con lo de todos, con el recurso del Estado que debería estar al servicio. Y la gente dice la impunidad, ¿cómo van a llegar esos guerrilleros al Congreso? ¿Acaso, le digo yo a la gente, acaso todos los que están en el Congreso son inmaculados? De esos que están ahí, ¿quiénes nos dan la garantía de que han sido honestos siempre? Porque hay que sacar aparte la gente que ha jugado limpio. Pero también es verdad que en este país a todos nos consta cómo va la velocidad de los que hacen política en términos económicos, y sus riquezas son ostentosas, ofensivas a la honradez de tanta gente que se levanta como ellos temprano y se acuesta cansados pero sin recibir lo suyo, lo justo.
Bueno, yo ya terminé aquí en política, en discurso político apasionado. Bueno, voy a leer 2 páginas y ya me callo. Pero bien, tenemos que pasar por esto y saber hacerlo, pues para terminar el conflicto y sobre todo para construir la paz tan pregonada hoy y tan mal concebida, hace falta otro protagonista, usted. El más inadvertido, el más decisivo, ese es Colombia, la sociedad colombiana, la que no cabe en los que disputan esta bandera, en la que quieren solo la victoria de ellos y no la paz, con todas sus consecuencias. No podrá haber paz social si esta sociedad no llega a construirla, la sociedad civil, nosotros. Pero se volvió un dicho. Yo quiero dejar en el corazón, voy a terminar con la última hoja, dejar en el corazón de las decanas y de la universidad y de los estudiantes: no aspiren a entrar en este sistema. Yo sé que todos quieren un carro, un día bueno, una casa linda, viajar por el mundo. Todo eso está bien, es lícito. Así debe ser. Pero nunca al margen de los demás. Yo me subo en el sistema que hay, no lo criticaré. Y no haré parte de lo distinto, porque yo ya resolví lo mío. Me da por, mientras ubico la hoja, de recitar un verso que cantábamos cuando éramos jóvenes: la vida no vale nada si no es para perecer, porque otro pueda tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. Y así, no sigo con poesía. Bien, voy a terminar con esto. Como dominico que soy, solo pongo un referente para generar una última provocación. La cosa es esta: voy a poner un santo, porque un obispo, hablando de tantas cosas, y no mencionó al santo que lo tutela. 2 ideas de Santo Domingo de Guzmán que me seducen y me desafían. La primera, su apego a la realidad, leer la realidad, no burlar la realidad, no excusarla, no pasar de agache frente a la realidad. Domingo le permitió a la realidad que le hablara, que lo incomodara, que lo cuestionara. No partía, creo, de una idea, sino con el aparato de sus convicciones de hombre de fe, de sus convicciones de ser humano como humanista, de su formada sensibilidad, dejaba que la realidad lo citara y lo implicara para que finalmente pudiera responder, no discursivamente como estoy haciendo yo, sino apostándolo todo, que es como la realidad finalmente se transforma. El mundo de la herejía, del dolor por el error del otro, del dolor por una iglesia feudal, insuficiente, vaciada en su espíritu, echa toda cascarón el amor a la salvación de los hombres, de los pecadores. Todo eso impactó a Domingo, pues esa sensibilidad frente a la realidad lo obligó a hacer rupturas grandes, a desacomodarse de la comodidad de su aparato eclesial. La realidad lo convocó y se dejó convocar a un cambio efectivo de paradigma, sin ponzoña, sin amargura, sin crítica mordaz ni destructiva, sin señalamientos, sino con manos a la obra. Cambió la iglesia. Su lógica era siempre la realidad, era simple: la realidad me habla, Dios me habla en la realidad y me invita a sumar, a poner, a arriesgar, a transformar. Esto fue una constante en su vida, lo demuestra el hecho de que conocemos todos. Vendió sus libros en una época de pobreza, le impactaron los pobres y se desprendió de lo que tenía. Bueno, Domingo tenía en el mundo feudal todo para ser un gran eclesiástico, un obispo y todas esas cosas. Pero la realidad, que nunca quiso ignorar, lo convirtió en otra cosa. En Santo Domingo de Guzmán se atrevió a otra cosa. Frente a esta realidad colombiana hoy hay que hacer opciones como las hizo Domingo. Y me pregunto, ¿nosotros las haríamos? Me niego a imaginar por qué simplemente pensarlo denunciaría toda mi pusilanimidad. Somos de espíritu pusilánime en esta época. Yo crecí cuando era joven, todavía estaban las utopías vivas, se creía que lo que iba a venir era mejor. Ahora, como todo está en el presente, yo me gozo este rato porque de mañana no sé.
Se acabaron los sueños en los jóvenes, en los universitarios, poderosos, sueños grandes, no de parquearse allí el viernes, no, sueños poderosos. Y entonces, ahí Domingo nos enseña. La otra cosa, no temió retos gigantes. Domingo no dejó el desafío en la idea por el hecho mismo de ser gigantes. Uno a veces tiene ideas bonitas, pero las deja ahí. No pensaba de seguro en imposibles. Para hombres de fe no existen finalmente los imposibles. No lo, digamos, lo intimidó, lo difícil, lo impensable, la utopía. Bien, la paciencia activa será la pedagogía del cambio desde la misión de la Iglesia, para aportar lo que realmente lleve al cambio del país. Y eso debe devolver a la sociedad colombiana, si se quiere católica, pues, podría decir. Las utopías perdidas de la posmodernidad debe confrontar nuestra fe con el desafío de la realidad. Colombia no tiene un ideal compacto. Uno mira a otros países que se identifican plenamente y tienen como una apuesta. Nos falta eso. Yo, si hoy fuera rector o decana, no aprobaría a un joven de estas facultades que no recitara el ABC de esta paz, de esta coyuntura en Colombia. Tiene que estar al día para saber qué país debe enfrentar, pero sobre todo qué país va a ayudar a transformar. No, estos foros son importantes, pero esto es muy pequeño. Qué grave una formación profesional que esté al margen de todo esto. Finalmente ustedes serán los profesionales del futuro, los doctores de la paz. ¿Qué tal bárbaros científicamente preparados para producir más pobreza y más desigualdad y más iniquidad? No, queridos estudiantes, ya estoy terminando. O son parte de la solución y simplemente sobrevivirán en un país fracasado. Sé que no será así. Tomasinos, los invito a la esperanza, los invito a la transformación de esta hermosa Colombia. No sean traidores, les explico. Hay mucho que hacer y esta paz es por dentro. Dejemos a aquellos que discutan sus intereses. Nosotros vamos por lo nuestro, por lo grande, por la paz con mayúscula. Les agradezco su paciencia conmigo. Agradecemos la intervención de Monseñor Omar Sánchez. Vamos a aprovechar unos breves minutos para hacer preguntas, para poder compartir, aprovechando la visita de Monseñor, dado que él viaja hoy mismo. Entonces, 15 minuticos, 20 minuticos para poder intervenir, 1 o 2, y voy por allá 3. Monseñor, buenas tardes, muchas gracias por venir a la universidad. Mi pregunta es muy concreta. Usted mencionó que habían algunas decisiones del Estado que le habían generado. Acá estoy correcto. Sí, usted comentaba en su intervención que habían algunas decisiones que el Estado, en cabeza de sus funcionarios, supongo, había hecho fatalmente, que habían sido desastrosas. Yo quisiera que nos dijera puntualmente cuáles han sido, digamos, las decisiones que ha tomado el Estado en territorio que a usted en particular más le han escandalizado por su ineptitud. Digamos, muchas gracias por venir, señor. Digamos, hay funcionarios que tienen responsabilidades porque ahora hay muchas agencias. Por ejemplo, el INCODER lo volvieron agencias. Y así, hay instituciones del Estado. Esas agencias, hay una agencia que se ocupa de los territorios por el tema de cultivos ilícitos. Entonces, llegan a acuerdos fragmentados. Por ejemplo, con Ascancat empezaron a hacer un proceso de erradicación y llegaron a una comunidad y se pusieron de acuerdo. Pero abortaron la idea en el camino, finalmente no concretaron nada y no están poniendo sobre el escenario del conjunto del Catatumbo una apuesta donde yo digo, ¿cómo es posible que el Estado no pueda decir en este momento la ruta de la erradicación de la coca va a ser esta? Y empezar a involucrar a los campesinos que deben opinar sobre esa ruta. Haciendo cosas fragmentadas, dividiendo los liderazgos en las regiones, no se va a lograr. Entonces arrancaron mal, por ejemplo, con el tema de erradicación. Y nosotros, pues,
intentamos llamar a los campesinos, ¿cómo la verían ustedes? Y los campesinos la ven desde otra óptica. No hemos terminado el ejercicio y queremos llamarlos y decirles, vean, escuchen al campesino, porque es que si uno no entiende el problema, mire, una clave, eso en todas las ciencias, una clave para las soluciones es definir correctamente el problema. Si el gobierno no tiene funcionarios atinados, no saldrán las soluciones pertinentes. Y en ese sentido, por ejemplo, cosas como esas. Por ejemplo, digamos, en términos del manejo que le están dando a una pedagogía de paz. No, lo están haciendo desde los sectores políticos. Si no son creíbles, tienen que hacerlo desde otras ópticas. Le tienen miedo a la gente, quieren llegar por arriba. El Estado le tiene miedo a las bases, no está acostumbrado a eso. Porque un ministro, un ministerio, un director de agencia, siempre, doctor, aquí está el doctor tal, de apellido tal, que si lo recibe, ese sí. Pero en los territorios no hay doctores y no hay campesinos que hablan brusco, que no tienen, digamos, estas instancias de Estado están acostumbrados a muchos lobbies, a no llegar a los territorios, a la vereda, al líder comunal, digamos, si eso no se va a dar, esto fracasa. Esto fracasa porque va a generar malestar, poca credibilidad, porque el Estado no va a poder avanzar en la institucionalidad y se quedarán nuestros campesinos en manos de esas dirigencias, porque nuestros campesinos serán finalmente contundentes cuando se les dé la oportunidad de evolucionar. No necesitamos limosnas para los campesinos, a los campesinos hay que volverlos empresarios del campo, y al Estado no le cabe eso. Ya hay ciertos sectores del país que dicen que solo el campo lo desarrollarán los grandes empresarios del país, y no es cierto. No quieren hacer la apuesta con los pequeños, y eso, por ejemplo, no tienen esa concepción. Es un Estado que se acostumbró a mirar desde arriba, a decir lo que hay que hacer, y no un Estado que se deja llamar. Y estamos en un buen momento. Yo insisto de que estamos aprendiendo a dialogar, y el Estado debería prestarse a esos diálogos y llegar al territorio, y llegar con los directores, no mandando a funcionarios a que se quemen, no. Tanto por decir eso, perdona, no sé si. Bueno, a ver, otra y ya vamos. Bueno, yo por acá. Primero que todo, agradecer al Monseñor Omar Alberto por la extraordinaria ponencia que nos acabó de brindar. Mi pregunta iba por el lado del concepto de democratización que su merced nombraba en el momento en el cual se refería al Catatumbo como un escenario en el cual convivían muchos actores que tenían diferentes intereses y diferentes perspectivas frente a modelos de desarrollo. Yo quería saber cuál es su opinión, o por lo menos cuál es su puesta frente a ese proceso de democratización, teniendo en cuenta que usted mismo hacía la salvedad de que entre ellos se chocaban y que podían tener ciertos obstáculos al momento de tratar de capitalizar sus propias puestas, sabiendo que hay bases sociales que entre sí se pueden estar contradiciendo. A ver, no sé si interpreté bien, y no sé si seré justo con lo que diga, pero este país ha perseguido a los sectores sociales y a los liderazgos sociales. Eso no vamos a negar. Como estaban estos actores, entonces una persona que pidiera derecho ya era de ellos. Un grupo, una comunidad ya era de ellos. Está infiltrada las FARC, todas las movilizaciones sociales siempre acusadas de que tenían detrás. O sea, ni siquiera se hacía el ejercicio de preguntar si tenían razón, sino que vienen mandados por. Y se le ha perseguido a los sectores sociales y a los grandes líderes, y por eso tantos sindicalistas en las estadísticas muertas y así. Todavía, y por eso todo ese tema de la seguridad para todos estos personajes, les gusten o no, hay que agarrarla, porque hay gente que tiene propósitos directos de eliminar líderes que hablen estos lenguajes. Es un país complicado en eso. La gente no cree, digamos, no ve eso. Bueno, la democratización es permitirle a las bases, vamos, en la línea, por ejemplo, del ELN, que ellos quisieran que el acuerdo de paz la construyéramos entre todos. Eso es la utopía de la utopía de la utopía.
Pero es verdad que en este país a la gente no se le permite decir lo suyo, no se le permite organizarse para reclamar derechos. Siempre hay represiones, siempre hay acusaciones, siempre se va en la dirección no de mirar el problema, sino de mirar quién los mandó. Entonces, un país que no se acostumbre a decir o que no le permita a los sectores marginados, a los sectores empobrecidos, a los sectores de minorías, que no se le permita sin violencia, porque es que ya no estamos en la época de radicalismos. También a mí a veces me molestan esos radicalismos de la orilla que sea, unas izquierdas rancias y unas derechas rancias con una incapacidad de poder ponerse en el escenario del diálogo. No, con mucho diálogo poder permitirle a la gente que se exprese, que construya, digamos, desde esos intereses y esas falencias, porque es que estos estados no será fácil llegar a una acumulación, pero hay un capital social, por ejemplo, en mi territorio. Si ese capital social pudiera hablar todo, pues eso sería fantástico. Si lo dejaran organizar sin acusarlo, es decir, ¿cómo se llevan a un líder social para la cárcel porque un mando de la guerrilla le da órdenes? Y me decían, llorando en la cárcel, monseñor, yo no he hecho sino servirle a la comunidad. ¿Qué querían? Que yo le dijera no voy, ¿y qué? Al otro día amanezco muerto, ¿y mis hijos qué? O sea, este país necesita expresarse correctamente sin ser amenazado y todo eso, del sector que sea. Este tema de la democratización es porque es que nos han hecho creer en este país que tenemos una democracia sólida. La mayoría de nosotros creemos y nos ufanamos de una democracia sólida. Eso no es cierto. Esta democracia es de lo más mentiroso. ¿Cómo se eligen los políticos? Si no es por la línea de grandes capitales y de grandes componendas. ¿Eso qué va a ser democracia? ¿Cuándo va a llegar un líder limpio que no tiene plata pero que tiene corazón y que tiene ideas para soluciones concretas de los territorios? Nunca, porque tiene que aliarse con alguien. Todo ese tema de la democratización es muy complicado. Yo ni lo sé explicar, pero yo les intuyo, por ejemplo, en los acuerdos que están en los puntos primeros que tienen el ELN ya acordados con el gobierno, sino que se frenó por todo esto. Hay temas de esa dirección. Lo que pasa es que ellos se exceden ya en una utopía y que quieren que todo eso ya esté hecho para que ellos se bajen de las armas. Eso está más difícil todavía. Pero, digamos, sí tenemos que... ¿Para qué esta plática? ¿Usted cómo va ahí? ¿O cómo vamos ahí? Es que, por ejemplo, este mundo urbano tiene que cuestionar, la academia tiene que cuestionar lo que los demás no vemos. Ustedes son los que navegan por el fondo. La academia no tiene que navegar por encima. Y en ese sentido, construir esa democratización es empoderar comunidades, ayudar a liderazgos, argumentar, digamos, eso lo hacemos allá, que la gente ya hable de derechos, que la gente se empodere de sus territorios, se apropie de un discurso que no sea agresivo, sino que finalmente vaya ayudándole a un Estado que sea dialogante a poner lo que debe poner en los territorios. Si es que el Estado debe estar al servicio, pero como son grandes empresas para esto, que ya he dicho, entonces ahí hay nosotros tendremos que mirar cómo otras sociedades han logrado un poquito más de democracia real, cómo en ciertos países un dirigente es bajado rapidísimamente por una minúscula expresión de algo incorrecto. Yo recuerdo hablando con una sueca, decía así, un primer ministro lo bajaron porque recibió de una empresa que contrataba con ellos para la chimenea digamos un bultico de leña, y lo detectaron y por eso tuvo que dimitir. Acá se nos ríen en la cara con lo que consiguen por fuera o por adentro, digo. Hay sociedades que son y se acostumbran escrupulosamente. Yo miro a Alemania y digamos, hay países que sí realmente finalmente se pueden hacer caminos hacia la democracia. No hay democracias plenas, perfectas, pero nosotros sí estamos muy lejos. Así que no sé si respondí, pero bueno. Tenemos dos preguntas más, monseñor. Bueno, yo me tengo que ir, que tengo un avión. Sí, sí. Bueno,
Buenas tardes, monseñor. Muchas gracias por haber venido. Es usted un gran líder y además un excelente orador. Iba a hacer dos preguntas, una de ellas que tenía que ver con el tema de las curules directas, pero creo que quedó respondida en su intervención. La segunda es porque siento que no puedo desaprovechar la oportunidad. Hace un par de semanas el país conoció unas protestas en contra del Ministerio de Educación por el tema de las cartillas y una de las bases fundamentales para la construcción de paz es la tolerancia y el respeto por la diferencia. Precisamente uno de los sectores que con más vehemencia criticaba el tema de las cartillas del ministerio era la Iglesia Católica. Yo quería saber cuál es su posición al respecto en el marco del tema de la construcción de paz. Muchas gracias. Bueno, de pronto voy a ser irrespetuoso. Pero aquí estamos opinando, en la academia se opina y no tiran piedra, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me ha impactado de ese discurso? Yo a la ministra le avalo que quiera defender, digamos, los sectores más vulnerables y que no haya, digamos, agresiones contra personas que no lo merecen, que se les respete su integridad. Y entonces el tema es la discriminación. Yo no quiero entrar en el tema ahí en concreto porque me esperaba de pronto esta pregunta, pero yo sí quiero decir, no le acepto a esa ministra que haga semejante discurso sobre eso. A esa ministra se lo acepto en 2 años, en 1 año, cuando haya ido por los territorios a mirar cómo los alumnos son discriminados por ser pobres, por ser negros o por ser indígenas, en unas escueluchas, en unas condiciones que ustedes vieran cómo estudian esos niños. Eso sí es discriminación masiva. ¿Y por qué no se rasgan las vestiduras? ¿Por qué no hay pasión por sacar a esos niños discriminados de esa marginación? Porque finalmente eso es lo que reproduce toda esta guerra. Porque niños ignorantes con profesores que no, mal pagados, cuántas horas caminan esos profesores por esas veredas. Es que ustedes vieran cómo es el tema de la educación, no hay derecho. Entonces arman semejante discurso cuando esa ministra me demuestra que le duele la discriminación de todos. Podríamos hasta hablar de este tema mucho, pero en este momento para mí qué dolor. Claro que está mal que a una persona, nosotros somos respetuosos de esos de que nos acusan. Yo personalmente, está correcto una persona, ¿por qué habría que hacerle? Hay que educar para ese respeto, pero ahí también hay avanzadas muy, muy comprometedoras. Pero ¿por qué no hay pasión por los niños negros allá en el Chocó? ¿Por qué no hay pasión por una educación digna para las comunidades? Por ejemplo, estos barí. No hay pasión por sí discriminan a muchísimos niños en este país. Y entonces, ¿dónde están los defensores de ellos? No acepto que la ministra se defienda a unos y a otros no. Si el discurso es coherente, debe ser por todos. Y aquí lo que hay es gente demasiado discriminada y niños realmente lastimados para el futuro de este país y que ya recuperarlos será muy difícil. Termino diciendo esto. Vengo de Yopal, la Universidad de La Salle, que la admiro por esa apuesta que hizo. Tiene un proyecto que se llama Utopía en Yopal. Vengo, me hicieron llorar, de graduar. Yo los llevé hace 4 años y medio a Yopal, a unos niños, pues, estaban recién egresados, los escogieron. Es un proyecto, una ciudadela universitaria, solo para una facultad, ingeniería agronómica. Tienen, como un convento, tienen habitaciones de A2, tienen restaurantes, bueno, tienen laboratorios y una hacienda enorme y se tienen que levantar a las 5, van a trabajar a la hacienda, vuelven a las 8, se desayunan, van a clases toda la mañana, por la tarde otras y así. Es una cosa espectacular. Y a mí me recibieron en esa época porque reciben de todos los sectores donde está el país, donde está ese sector lastimado, discriminado. Ustedes vieran la emoción que me produjo ver esos niños graduados. Es que yo los conocí, vi sus escuelas. Esos niños no tenían oportunidad como ustedes de estar en un claustro universitario de prestigio y se graduaron el viernes. Y qué alegría, y están conmigo allá, digamos, en nuestras cosas, trabajando.
Y uno dice, pero ¿cómo un niño de esa escuelucha fue a la universidad? Y una de ellas la premiaron porque era una alumna espectacular. Yo mismo fui a sus cultivos porque se gradúan con un proyecto de cultivo y fui al cultivo de plátano, un espectáculo. Entonces, esos 4 que se graduaron, allá tenemos otros 12, esos estaban discriminados y la iglesia les tendió la mano por un Quijotillo y contra viento y marea ha podido echar adelante esa utopía. Así que no hay que, vamos a entrar, pero yo respondo así, de pronto fui agresivo, correcto, pero de verdad que de mi corazón y lo que yo veo, nosotros no estamos matoneando, ni estamos en desacuerdo, ni estamos atacando esa diferencia, ¿no? Hay otros temas de fondo que no son de este debate, pero yo lo que sí reclamo es que si hay sensibilidad por la discriminación, que defienda a todos los discriminados de este país, que son demasiados, y que por ellos casi nadie habla. Bueno, yo dejo ahí, me da pena con ustedes, les agradezco su paciencia. Fueron muy amables. Muchísimas gracias.